Buenos días, Leticia. ¿Qué tal? Bueno, pues por la obra que están viendo ahora en pantalla podrían pensar que estamos en Jerusalén, porque ese graffiti que están viendo, ese Love is in the air, que es el título que le puso su autor, está precisamente ahí en un muro, ¿no?, que separa Palestina de Israel. Pero no, estamos, como bien decías, Carlota, aquí en Madrid, en esta exposición de Banksy, Street is a Canvas. Más o menos las calles son un lienzo, y tengo aquí a mi lado a Rafa Jiménez, socio director de Sold Out. ¿Qué tal, Rafa? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, encantados de estar aquí. La verdad es que es una chulada, yo todavía no la había visto y merece la pena venir, ¿eh? Lo primero que te quiero preguntar es sobre la figura de Banksy en sí, porque claro, ha sido un artista que ha sacado lo que antes era más algo que la mayoría de la gente consideraba como vandalismo, prácticamente, que son los grafitis, lo ha elevado a la categoría de arte y lo ha metido incluso, bueno, pues como estamos viendo, en una exposición indoor, por así decirlo, ¿no? Dentro de, fuera de la calle y entre paredes. Es correcto, la verdad es que Banksy es una persona verdaderamente enigmática, porque de hecho no sabemos si es una persona, son varias personas, es una sociedad, o sea, saben algunas cosas, pero no podemos hablar claramente de un individuo porque no lo sabemos, y hay muchas aproximaciones al artista. De hecho hay diferentes exposiciones, como sabéis todas son no autorizadas porque él no da permiso para hacer una exposición, como quien dice, autorizada. Son obras que pertenecen a diferentes coleccionistas y que nosotros hemos producido en este contexto para presentar al artista con un discurso que habla un poco de lo que comentabas antes. Es un artista que inicialmente trabaja con la calle, haciendo una serie de intervenciones en la calle, por eso esta parte de arte callejero, pero que en un momento del tiempo, junto con su mano derecha, Steve Lazarides, decide dar un salto al mercado del arte y de las galerías, y entonces todas esas obras que habían producido hasta entonces en la calle las convierten en serigrafías, en diferentes soportes y con diferentes series limitadas, y de alguna forma empiezan a comercializarlas y dan el salto a lo que es el mercado, diría yo, del arte formal, o el mercado de las galerías de arte. Entonces lo que veis aquí ahora mismo es precisamente ese viaje un poco de alguna forma que se ilustra. Vamos a movernos así, sí, cuidadito con los cables, que estamos aquí. Eso es, perdón, que se ilustra se ve muy claramente en la audioguía, por eso yo llamaría a la gente a que viniese a verla, porque realmente siguiendo la audioguía puedes ver los trabajos en la calle y luego lo que puedes ver en la exposición, es decir, cómo lo ha trasladado desde ese trabajo de intervención en la calle a una serigrafía, y ves realmente el contraste de cómo un artista fundamentalmente subversivo, callejero, metafórico, irónico y muy gamberro, pues da el salto al mercado del arte tradicional, ¿no? Sí, porque algunas de estas obras se han subastado en las grandes casas de subastas. Quiero decir que ya se ha hecho un nombre en el mundo del arte contemporáneo. ¿Cuáles son las obras, digamos, más representativas o las que viene la gente buscando aquí a esta exposición? La verdad es que hay algunas como muy icónicas, la que has dicho, Love is in the air, el amor está en el aire, y que también se le conoce como el flower thrower o el lanzador de flores, ¿no? Que realmente presenta ese contraste, porque apareció en un mural, en una intervención en un muro en Jerusalén, y que verdaderamente un poco la paradoja del activista que en vez de tirar piedras o algún objeto arrojadizo, pues lo que manda es unas flores. Es ese contraste que es muy característico de Banksy. Aquí, por ejemplo, en Nola, que es una obra muy interesante, a mí es una de mis favoritas de esta exposición, verdaderamente el nombre es un acrónimo de lo que es Nueva Orleans, ¿vale? Entonces, esta obra, que también en la audioguía se puede ver su intervención en la calle, viene de cuando hubo el huracán Katrina en Nueva Orleans, Banksy, antes de que llegase el huracán, fue a hacer una serie de intervenciones en las calles de Nueva Orleans, con diferentes grafitis, y este en concreto muestra una de las situaciones más paradójicas, pero que lo muestra de una forma como muy sutil y muy artística. Se hicieron diques de contención para contener al huracán Katrina, y lo que sucedió es que esos propios diques de contención, que estaban destinados a proteger a la gente, se derrumbaron y arrasaron un barrio, y
crearon una devastación tremenda. Entonces, precisamente por eso muestra Banksy a la niña que quiere protegerse de la lluvia, saca la mano fuera para intentar protegerse de la lluvia cuando se da cuenta de que el problema lo tiene dentro del paraguas. Está lloviendo dentro del paraguas. Los diques se hicieron para contener los efectos devastadores del propio huracán y al final fueron los que crearon más, en concreto en esa zona, más efectos devastadores. Ese es el tipo de ironía. Aquí la firma, ¿no? Sí, correcto, la autenticidad. Sí, porque él lo que hizo fue su intervención A ver si podemos ver aquí la firma. Pedro, compañero del artista, que demuestra su autenticidad. Ahora me dirás, correcto, Rafa, ¿de dónde vienen estas obras? Correcto. Sí, él verdaderamente hace la intervención en la calle y posteriormente su estudio es cuando hace las serigrafías, que aquí hay una serie de, en concreto 4, de Nola, ¿vale? Bueno, verdaderamente todas las obras que tenemos aquí son auténticas del artista, pertenecientes a coleccionistas privados y que nosotros hemos reunido en torno a un discurso expositivo para contar el mensaje que transmitía antes de cómo Banksy da el salto de la calle a las galerías de arte. Bueno, como ves, todas tienen su firma y tienen su certificado de autenticidad. Yo he visto por ahí una que también es bastante representativa. Vamos a ver, no nos vamos a mover mucho porque tenemos aquí despacito, ¿verdad? Vamos muy despacio. Que hasta aquí podemos llegar. Sí, Napalm, esta es otra muy clásica, ¿no? Un clásico también de esta niña que fue quemada con napalm en la guerra de Vietnam. Correcto. Y que está, bueno, pues flanqueada por 2 personajes infantiles, ¿no? Que son Mickey Mouse, sonrientes además. Mickey Mouse, muy sonrientes. Los temas que trata son temas fundamentalmente sociales y lo hace con gran impacto. Bueno, sí, es un grandísimo cínico y un grandísimo satírico, ¿no? Porque al final siempre presenta esos contrastes, lo que veíamos antes con Nola, lo que vemos ahora mismo aquí, 2 personajes icónicos de las grandes multinacionales, Mickey Mouse de Disney, Ronald McDonald de McDonald's, sonrientes mientras llevan preso desnuda a una niña que ha sido afectada por napalm. Banksy presenta siempre temas muy controvertidos que son los temas que realmente nos ocupan en la sociedad, la ética, la política, la guerra, siempre mostrando además iconos muy representativos que todas las generaciones y todos los públicos pueden entender: ratas, monos, la familia real británica. Claro, cuando tú ves a una Mona Lisa con un lanzallamas, como dice el comisario, rápidamente, aunque tengas 6 años, te das cuenta de que algo falla, algo está pasando aquí. Son imágenes muy icónicas, muy sencillas. De hecho, él cuenta que es la propia plantilla, que es lo que les permitía a ellos intervenir rápidamente en la calle. Él cuenta que si tú te pones un chaleco reflectante y pones una serie de pivotes durante 10-15 minutos hasta que venga algo, hasta que la gente se empieza a dar cuenta de que algo raro está pasando, tú parece que puedes hacer lo que quieras, con lo cual ellos funcionaban muy así, hacían una intervención muy rápida con la plantilla, que es lo que llaman ellos stencil, hacían una representación muy icónica, muy sencilla, pero de un gran valor, como diría yo, evocador del problema que quieres reflejar, y eso es lo que luego les permitió llevarlo al estudio fácilmente para reproducir esas imágenes que se habían hecho en la calle, ¿no? Por ver algo más, vamos a acercarnos por aquí, si os parece, compañeros. Aquí tenemos, por ejemplo, pues a estos 2 soldados, ¿no?, armados que están ahí, a ver si les pillan, que están pintando, ¿no?, el símbolo de la paz. Siempre esta dicotomía, ¿no?, entre la violencia y la paz, ¿no? Es correcto, es uno de los temas que más le preocupa: guerra, paz, violencia, las ironías de... Bueno, hay una obra, por ejemplo, ahí también muy curiosa, en el lado que, por ejemplo, la venta de productos comerciales, además de alto nivel, como el golf, y una persona que se pone delante de unos tanques como si estuviese en la plaza de Tiananmen. Este es el tipo de contrastes que genera una reflexión al respecto. Es maravilloso, la verdad. A mí me parece que además son imágenes como muy cautivadoras y que gustan mucho a la gente más joven, precisamente porque si el arte se compone de 2 cosas, que es fondo y forma, en el caso de Banksy el fondo es tan dramático y tan de contraste que a la gente le encanta, y luego es muy sencillo de entender, no tiene ninguna sofisticación, aunque está muy bien hecho. Sí, de un solo vistazo lo entiendes perfectamente el vistazo, y además son imágenes normalmente reconocibles. La plaza de Tiananmen, correcto, todo el mundo conoce esa fotografía, al igual que la de la niña quemada con napalm, ¿no?, de la guerra de Vietnam. Yo te quería preguntar, sí, ¿dónde me pongo? Perdóname, a ver, que no, es que no pongo, perdón.
perdona, que nos puedan ver, perdón. Cuidadito. Yo te quería preguntar también, al hilo bueno, ¿no?, de esta exposición, sé que hubo otra en 2019, Correcto. que también tuvo gran afluencia de público, y de hecho, hoy aquí, que estamos a viernes, día laboral, y está así. O sea, que es verdad que es un artista que llama mucho la atención, ¿no?, y que hay mucha gente que quiere venir a verla, pero ¿cuál es la diferencia, dónde radica la diferencia entre aquella exposición de 2019 y la exposición que hay ahora aquí en el Círculo de Bellas Artes? Bueno, como te decía antes, Banksy es un artista un poco inabarcable, en el sentido de que puedes tener un enfoque muy diferente, ¿no? En aquella exposición lo que planteábamos más bien es un discurso, porque entonces se conocía menos del artista, sobre si pensabas que era un genio o un vándalo. ¿Es verdaderamente un artista o crees que es un aprovechado? Porque él luego es un empresario y detrás una empresa que se llama Pest Control, que es la que gestiona todo su material y que de hecho, bueno, pues tiene unos nombres y unos apellidos, pero hablamos de una entidad. Entonces, lo que planteamos ahí era un discurso más sobre cuál es tu opinión después de ver una serie de obras y hacer un recorrido por lo más emblemático de Banksy, sobre el artista, y de hecho al final tenías una oportunidad de dar si te parecía un genio o un vándalo, que mayoritariamente fue un genio, tenemos que decirlo. El discurso que aquí planteamos, como era un espacio más pequeño, más artístico, en techos más bajos, verdaderamente era estudiar o analizar un poco cómo Banksy da el salto desde la calle a lo que es la galería de arte y el mercado de arte. Por eso lo de la calle es un lienzo, porque verdaderamente te das cuenta de que muchas de las imágenes muy iconográficas de la calle se han trasladado a lo que es el estudio de una forma sutilmente diferente. A veces están invertidas, otras veces con serigrafía muy a lo Warhol, con diferentes colores, pero en realidad te das cuenta un poco de que un trabajo callejero tiene una salida en el mercado de arte bestial. Y bueno, ese es el discurso que planteamos, pero es inabarcable, es un artista que podrías enfocarlo desde muy diferentes puntos de vista. Este es uno de los posibles. Y es un pionero en eso, ¿no?, en llevarse las obras callejeras a los museos y a las grandes salas. También, claro, aquí no podemos ver toda la exposición porque si no estaríamos destripándola, ¿no?, y la gente tiene que venir a verla en la medida de lo posible, porque estáis hasta el día 9, ¿no? Hasta el día 9 de mayo, es correcto. Quedan 2 semanas. Esta semana, la siguiente, y ya se acabará. Bueno, pues todavía queda un tiempecito, para todos aquellos a los que les apetezca venir. Pero tenéis también abajo, ¿no?, a la entrada, un montaje, ¿no?, audiovisual, correcto, sensorial, en el que es totalmente inmersivo. Sí, va un poco para presentar precisamente esa primera parte de las intervenciones en la calle. Hay una especie de experiencia multimedia y audiovisual donde tú puedes ver las diferentes intervenciones, sobre todo fundamentalmente en Londres, durante los años 2000, donde terminó Banksy, y ponerlas en el mapa, que es lo interesante también. Y hay una cantidad de trabajos en Londres brutal, pero es que no solo interviene en Londres, en Nueva Orleans, en Los Ángeles, en San Francisco, lo has hablado tú, en las franjas de Gaza, en el West Bank, en Jerusalén, ha estado en muchísimos sitios. De aquí, de alguna forma, ponemos muy en contexto todas las intervenciones en el Reino Unido y en Londres, que son bestiales. Y de alguna forma te das cuenta cómo estos trabajos que vas a ver luego en la exposición tienen un reflejo previo en una intervención callejera que ha sido subversiva y diferente. Y como complemento, en la última sección, que acabamos con Niña con Globo, evidentemente, hay una colección de fotografías cedidas por Steve Lazarides. Steve fue la mano derecha de Banksy y él que le instó juntos a dar el salto a las galerías y convertirse en un galerista. Hoy en día Steve maneja una galería de arte muy potente. Como digo, nos ha cedido unas fotografías que muestran el trabajo que hacían ellos en anonimato en el principio de los tiempos de Banksy en la calle, y es una perspectiva muy, muy interesante para entender al artista. Mira, para terminar, yo me volvería a venir aquí. Vamos a tener cuidadito así con los cables. Sí, estoy. Aquí a esta obra, ¿no?, que al final es la más representativa y la que le da la careta, ¿no?, a esta exposición, y la que se ve en esta exposición, la que se ha utilizado, ¿no?, como imagen gráfica. Como imagen. Y te voy a plantear la pregunta. Ya sé que no es la pregunta que se plantea en esta exposición, pero a tu modo de ver, ¿es un genio o un vándalo? Hombre, a mí me encanta, la verdad, pero hablo un poco desde el lado subjetivo. A mí me encanta esa simplicidad de líneas y, como digo antes, un mensaje tan cautivador. Presenta cosas que todos nos planteamos, pero que de alguna forma no reflexionamos suficiente sobre ello. Presentar aquí un manifestante activista lanzando un ramo de flores es una forma de decir que probablemente la batalla no está en la violencia,
sino en otro tipo de actitudes, pero esa es mi lectura, la que puede ser de otro es de otra forma. Entonces, por ejemplo, una de las obras icónicas más conocidas, que es el final de la exposición, que es La niña con globo. Sí, Niña con globo, muy conocida con un globo rojo, correcto, ¿no? Que se convirtió luego en una subasta de Sotheby's, en un happening, en Amor está en la papelera, porque la trituró y la convirtió. En el momento justo en el que fue adjudicada, Correcto. empezó esa obra a triturarse, ¿no? Estaba todo preparado, claro. y se ha convertido en una de las obras más valiosas ahora mismo, porque hay muchas, hay algunas serigrafías de La niña con globo, pero no hay ninguna triturada en Sotheby's, en un happening propio de Banksy. Y mitad triturada y mitad correcto. sin triturar. Esa obra vale más de lo que valía antes de esto. Entonces, como decía, la primera imagen de La niña con globo, que fue un mural, una intervención en la calle, ponía la leyenda "Todavía hay esperanza". Pero claro, ver una niña perdiendo su globo, yéndose a su corazón, realmente en este caso, yéndose al infinito y al firmamento, pues es como muy cautivador. Yo creo que a mí me encanta, para mí es un genio, me encanta su discurso y me encanta que nos haga reflexionar sobre grandes temas de la sociedad, como digo, como es la política, la ética, la guerra, la cultura, y la sección de abajo, por ejemplo, habla muchísimo de todo. Aparece un Jesucristo con bolsas colgadas, es decir, cómo se ha comercializado correcto, totalmente, y cómo se ha comercializado la Navidad de una forma que no es algo que queramos cambiar, porque la Navidad para nosotros es maravillosa, incluso con toda esa cultura de regalos, etcétera. Pero claro, ver a un Jesucristo con bolsas colgadas de los brazos, bolsas de compra de Navidades, realmente te hace reflexionar respecto de si no hemos perdido un poco los papeles en nuestra sociedad, ¿no? Y es lo que me gusta de él, cómo presenta esa manera de ver el lado quizá más lateral de lo que es cotidiano para nosotros. Una sola imagen te hace reflexionar muy profundamente. Rafa, te agradezco de verdad que nos hayas abierto las puertas de esta exposición, y para todos los que nos estén viendo, si tienen la suerte de estar en Madrid ahora, digo la suerte porque pueden venir a esta exposición. Círculo de Bellas Artes, Banksy, The Street is a Canvas, la calle es un lienzo. Yo hasta aquí, compañeros, os dejo porque tengo que liberar un poco a Rafa y porque aquí hay un montón de gente deseando ver esta exposición y les veo que están ahí un poco tímidos viendo las cámaras, así que, compañeros, me despido. Hasta ahora. Gracias, Leticia, por acercarnos esa exposición aquí al Plató a Negocios.